Les habíamos convocado para una cosa, pero vamos a tener la suerte y posibilidad de tener dos. Y me explico. Eh, Después de mucho rastrear, y aunque esto es conocido, pero mal conocido en Málaga, eh, Miguel Alcobendas, al que ven ustedes ahí en la imagen en pantalla, que fue un gran dinamizador de la cultura en su tiempo, trabajando en la Diputación y que después llevaba una gran labor personal como interesado en todas las cuestiones cinematográficas, de la cultura en general, pero de las cinematográficas en particular. Habíamos conseguido su relativamente conocido documental sobre Picasso y sobre una circunstancia, son escenas breves pero muy ilustrativas de qué hizo Málaga cuando Picasso murió. Verán ustedes que, curiosamente, la figura de Francisco de la Torre, a la sazón presidente de la Diputación, cobra una importancia grande en este extremo. Pero antes le habíamos encargado a nuestro secretario antiguo, hoy bibliotecario, José Infante, que dado su pasado profesional en televisión española, pudiera hacer alguna indagación a ver si hubiera algún material inédito, no exactamente inédito en términos absolutos, pero sí poco usado, poco visto, para poder ofrecerles a ustedes algo distinto. Después de mucho rastrear, porque por lo visto los archivos de televisión española no son todos lo precisos y bien organizados que debieran, y dado que además sus compañeros ya están pues tan jubilados como él, si es que están, le ha costado trabajo, pero ha conseguido algunas imágenes y algunas piezas significativas que hemos decidido ponerlas antes de pasar a ver el trabajo de Alcobendas. Hay una figura importantísima porque nos ha prestado graciablemente el archivo digitalizado de la película de Alcobendas, don José Enrique Sánchez. Aquí han colaborado también muchos académicos, gracias a los buenos oficios de don Elías de Mateo. Y por encima de todo, y sobrevolando en su actuación, gracias a la labor y tarea de don Carlos Tellefer de Haya, que es el inspirador de esta serie de actos, digamos, o de actividades como cierre a nuestro homenaje al 50 aniversario de la muerte de Picasso. Gracias precisamente a Carlos Tellefer se ha conocido un escrito que don Francisco Ojeda Villarejo, ya fallecido, hizo explicando su colaboración con Miguel Alcobendas para la realización del documental que vamos a ver y cuyo escrito ha sido cedido en su utilización por el hijo de don Francisco Ojeda a la Academia. Entonces tiene mucho interés porque el escrito explica el origen, la génesis del documental y explica que, por ejemplo, las únicas flores que se admitieron para poner en la tumba de Picasso, una vez que él había sido enterrado, fueron las flores de Málaga. No eran las mismas flores que habían ido desde Málaga, sino que Málaga y los malagueños le ofrecían a Picasso. Entonces, eso y otras cuestiones puntuales, anecdóticas si quieren, pero aclaratorias, muy aclaratorias del documental, vamos a tener hoy la ocasión de ver.
Así que yo cedo la palabra a también les quiero decir una cosa. He citado antes la figura de José Enrique Sánchez como el prestador del archivo digitalizado de la película producida y dirigida por Miguel Alcobendas. Pero les tengo que decir que los derechos de exhibición, es decir, los derechos intelectuales no corresponden ni siquiera a la familia de Alcobendas ni a don José Enrique Sánchez, que es mero tenedor de esto que nos ha prestado, sino a una empresa cuyo nombre ahora mismo no recuerdo de memoria, como Video Mercury, que es Enrique Cerezo, cuyo nombre les puede a ustedes sonar, y que es ese señor con un tupé extraordinario que es presidente del Club Atlético de Madrid, que tiene muchísimos derechos sobre obras españolas cinematográficas, entre otras esta que nos ocupa. Y por tanto a él, 7.500 me apunta Carlos Taillefer, y a esa empresa hemos cumplidamente, como corresponde a la Academia, satisfecho sus derechos. Así que, bueno, pues nada más, tiene la palabra don Carlos Taillefer. Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Se oye bien, ¿no? Se oye claro. Muy bien. Bueno, pues entonces, efectivamente, o sea, este acto, homenaje a Alcobendas, lo venimos hablando hace muchísimo tiempo, pero efectivamente, como ha explicado José Manuel, el presidente, hace apenas unos días, Pepe Infante, que no ha podido venir, localizó una serie de imágenes, digamos, sería un poco un pupurrí de 14 minutos, que están simplemente con música, pero que hemos pensado que son muy oportunas de ponerlas, ¿no? Veo que aquí hay especialistas en Picasso que muy probablemente no les parezcan tan novedosas, pero en general, para las personas que no están especializadas en ello, son verdaderamente muy curiosas porque se ve Picasso en distintas situaciones. Entonces, un poco la escaleta de este acto va a ser, voy a hacer una pequeña introducción leyendo un folio y un poquito más del propio Pepe Infante, explicando lo que inmediatamente después vamos a ver, que son esas imágenes que son 14 minutos y medio. Luego subiremos de nuevo, haré una introducción a Miguel Alcobendas, leeré, son 4 folios y pico, donde explica pormenorizadamente lo que acaba de explicar Cabrera de Luna, que verdaderamente es muy curioso porque él participó desde el principio en el proceso de producción, de desarrollo e incluso del propio rodaje. Se van a ver también en ese documental de Alcobendas al final, que es un documental producido en el año 75. Los 2 últimos minutos del documental hay algo que se ha visto, no mucho, pero que de cualquier forma siempre es interesante volver a verlo, volver a visitarlo, que son los 2 minutos que el propio Alcobendas con Francisco Ojeda rodaron con una cámara en 16 milímetros en el domicilio de Picasso y en la siguiente residencia donde después lo trasladaron para el entierro. Entonces, voy a empezar con la lectura de Pepe Infante, que como os digo, son anteriores a este pequeño popurrí de imágenes de Picasso. Cuando se preparaba la sesión dedicada a Picasso en Málaga y la imagen de Picasso del ciclo dedicado a Pablo Picasso de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, que en principio iba a contar con la película que hizo el director y realizador don Miguel Alcobendas con motivo de la muerte del pintor en abril del 73, se pensó que debido a la poca duración del documento, este podría enriquecer con la búsqueda de unas imágenes poco vistas del pintor, para la que comentó el secretario José Infante, que acababan de pasar un informe semanal, un documental muy bien hecho, cuyo responsable, el director de ese documental es Juan Antonio Tirado, que es un periodista original de Archidona, en que había visto muchas imágenes de archivo de Picasso, sobre todo muy desconocidas en su vida cotidiana, con amigos, con mujeres, con sus hijos, en la playa, en su estudio, pintando, eligiendo cuadros, parece ser que para la exposición de 1969, en fiestas en Cannes, una vez que acudió al festival, en Los Toros. El presidente me pidió si yo podía hacerme con esas imágenes a través de mis contactos de televisión. Me puse a ello y pronto comprobé que mis contactos
o ya se habían jubilado o incluso fallecido, y con conseguir imágenes en estos momentos está muy burocratizado y muy complicado. A pesar de ello, recurrí a dos viejos contactos que aún podía servirme. Gerardo Sánchez, director de un programa de cine en la actualidad. Gerardo Sánchez, para los que sois aficionados al cine, es la persona que hace el programa Días de Cine, que normalmente entrevista al personaje del día o a las distintas, ventanas que hay, que mueve una claqueta, ¿no? Es un clásico de televisión española que actualmente es el máximo responsable del programa Días de Cine. Antiguo y magnífico montador de cine y vídeo, y Arturo Villacorta, magnífico realizador ya jubilado. Ellos me enviaron el modo de conseguirlas, pero eran en formato profesional, por lo que hubo que buscar un programa para transformarlas, cosa que hizo Pedro Antonio Ruiz Morate, y adaptarlas a formato doméstico. Lo que al fin conseguimos disponiendo de unos 13 o 14 minutos de imágenes muy desconocidas o muy poco vistas de Picasso en las actitudes descritas más arriba. Empezamos con unas imágenes de la célebre película El misterio de Picasso, con guión de Henri-Georges Clouzot y dirección de Claude Renoir, de 1956. Seguimos con imágenes de documentales, reportajes para la televisión francesa y diversos documentales personales y documentales sobre su vida y obra. Picasso, no solo por la célebre película de Clouzot, ha sido objeto de series de televisión como Genius, de National Geographic, protagonizada por Antonio Banderas, emitida recientemente, o películas biográficas como El joven Picasso, que el protagonista, el que hacía de joven Picasso, algunos lo conocéis, fue, ¿cómo se llama?, el actual cantante Tony Zenet. Efectivamente, el joven Picasso era Tony Zenet, que por cierto estaba magnífico y que luego ha hecho un cambio al mundo de la música maravilloso también, como una mezcla de fusión, y ahora creo que ha dado un tercer nivel a no sé qué. O Sobrevivir Picasso, basada en el libro que escribió su examante y madre de sus hijos, Claude y Paloma, François Gillot, que aún vive con 102 años en Nueva York, u otros títulos basados en sus relaciones con Dora Maar. También os comento algo que también se habló y que se estuvo a punto de hacer, pero que finalmente ya no va a poder ser. Hubo un ultimísimo proyecto para hacer una película sobre Picasso que se llama 33, que fueron los días, como supongo que sabéis, que Picasso tardó, al parecer, en pintar el Guernica. Eso era un proyecto que iba a dirigir Carlos Saura, que desgraciadamente pues ya no va a poder ser porque murió hace unos cuantos meses, y que Antonio Banderas iba a ser además el protagonista iba a hacer de Picasso, que esto es un proyecto anterior al que después hizo con Genius, que era un docudrama. Y entonces, bueno, pues nada más. Estas son las palabras de Pepe. Vamos a pasar a ver los 14 minutos de Picasso y luego continuamos. Se me olvidó antes deciros, que fuerais un poco comprensivos. Esto no es una sala de proyección, aunque nunca se sabe. Algún día, quién sabe, no está por aquí María Morente, conseguimos una sala de proyección en el museo. Pero bueno, nos parecía que el material estaba lo mínimo indispensable de calidad y valía la pena. El que vamos a ver ahora es parte de un formato profesional, aunque por supuesto la proyección aquí es doméstica, pero está muy bien. Entonces, lo siguiente que vamos a ver es el documental de 10 minutos, Málaga y Picasso, de Miguel Alcobendas. Por cierto, hemos invitado a familiares de Miguel, que algunos están en Islandia, en Estados Unidos. Yo no sé si ha venido alguien, algún familiar por aquí, que levante la mano. Vito. Y luego también hemos invitado, ahora os explicaré también por qué, a la viuda de Mamerto López Tapia, que yo no sé si está por aquí. ¿Dolores? ¿No? Bueno. Entonces, leer este texto es un poco spoiler, pero hay que leerlo antes, ¿no? Porque verdaderamente es muy curioso. Para situaros, Francisco Ojeda Villarejo, que murió en
hace nada, en periodo de COVID, hace muy poco. Me imagino que muchos de ustedes los conocen. Era un amante de la cultura en mayúsculas y de la cultura malagueña en especial. Ha publicado algunas de estas cosas, os sonarán porque se han publicado parcialmente en algunos de los periódicos en papel, en El Sur y en La Opinión de Málaga. Fue un estrechísimo colaborador de Miguel Alcobendas desde sus orígenes. A su vez hay otro segundo personaje. Casi voy a leer esto, que es una pequeña escaleta. Esta sesión reúne un acercamiento a la figura de Picasso rodado solo 2 años después de la muerte del pintor, que se enmarca dentro del ciclo Picasso 50 años después. Miguel Alcobendas nació en Madrid en diciembre del 39 y falleció en Torremolinos el 3 de septiembre del 2014. Director de cine, malagueño de adopción, pionero del incipiente cine andaluz de la década de los 70 y 80 del siglo pasado, aquello que en medio de la transición se le acuñó con ese titular de cine de las nacionalidades. Esto es importante porque sabéis que incluso recientemente se ha hablado mucho de ese concepto, ¿no? El origen es justo en la transición, cuando surgen los cines de las nacionalidades que tenían idioma propio, ¿no? Como era pues el cine gallego, el catalán, el vasco, etcétera. Y de pronto surgieron una serie de personas, que el pionero absoluto es Miguel Alcobendas, que ya empezó a hacer cine a principios de los años 70, y que luego posteriormente vinieron otra generación, que la siguiente generación sería la generación mía, y luego gente de toda Andalucía, ¿no? Los inicios de Miguel Alcobendas: perteneció al grupo mítico de teatro de los Oliardos, ingresó en la Escuela Oficial de Cine en la especialidad de dirección y en 1967 se trasladó a Málaga. Realizó innumerables documentales, spots y cortometrajes, colaboró muchísimo con los diarios Sur y Sol de España. Entró a trabajar en la década de los 70 en la Diputación Provincial de Málaga como director de exposiciones y jefe de servicio de publicaciones hasta 1986. Fundó y dirigió la revista Jávega entre 1973 y 1986. Realizó su primer corto cinematográfico en 1970. Camelamos Naquerar, Queremos Hablar, que es una producción de 17 minutos del año 76, con Mario Maya y su grupo Gitano Flamenco, fue quizás su máxima expresión artística, en el sentido de ser su obra más que exteriorizó más, que salió a festivales, que tuvo muchos premios, ¿no? Me imagino que muchos de ustedes lo recuerdan. Es un cortometraje espléndido, con Mario Maya y su grupo flamenco. Alguien resumió la sinopsis de Camelamos Naquerar como grito flamenco de reivindicación gitana. Fue amigo, socio y cómplice de 2 personas muy importantes en su apartado cinematográfico, como fueron Luis Mamerto López Tapia, productor y cineasta, y Francisco Javier Ojeda, mecenas, cámara y amante de la cultura, como he dicho antes, especialmente de Málaga, y pioneros absolutos del cine en Málaga. Entonces, el documento del que antes hablaba nuestro presidente es un documento muy pequeñito, de 4 folios, que se llama Un viaje inesperado, por la muerte de Picasso, Málaga, Mugán, Bobenag, escrito por el propio Paco Ojeda. Dice: serían las 10 de la noche del 8 de abril de 1973, cuando sonó el teléfono para darme la inesperada noticia. Picasso ha muerto. ¿Qué hacemos? Fueron las palabras de mi amigo Miguel Alcobendas. Lo único que podemos hacer es presentarnos allí, aunque no será fácil, le contesté después de unos segundos de desconcierto por la noticia. Desde hacía algún tiempo, Miguel tenía la intención de hacer una película sobre la infancia de Pablo Picasso en Málaga y ya tenía escrito el correspondiente guión, pendiente solo de ser financiado por el Ayuntamiento de Málaga, cuando sucedió el fallecimiento del genio malagueño. Aquello lo cambiaba todo, y lo único que ya podría hacerse era tomar unos cuantos planos del lugar donde había fallecido y, de ser posible, de donde sería enterrado. Pero nada de eso era fácil de solucionar a esas horas de la noche, pues necesitábamos conseguir los billetes para los 3 vuelos desde Málaga a Niza. En aquel momento, para ir a Niza, desde aquí había que hacer Málaga-Madrid,
Madrid-Barcelona, Barcelona-Niza. Saliendo en el primer avión a las 8 de la mañana con destino a Madrid, conseguir el enlace para Barcelona y desde allí a Niza. Para colmo, el pasaporte de Miguel estaba caducado y hasta las 9 de la mañana no podía ser renovado. Muchos de los que estamos presentes aquí nos acordamos cuando se renovaban los pasaportes en la esquina de la aduana, justo, ¿no?, en lo que era la comisaría de policía. Por fortuna, en aquel tiempo Alcobendas llevaba la dirección de la Sala de Exposiciones de la Diputación Provincial de Málaga y mantenía buena relación con el entonces presidente de la misma, Francisco de la Torre. A pesar de la hora, decidió ponerse a la obra con él para darle la noticia y comunicarle nuestra intención de estar presentes en el entierro en representación de la ciudad de Málaga, aunque de un modo informal, y llevar unas flores en nombre de su ciudad natal, todo lo cual le pareció bien al presidente, y se comprometió a ocuparse de obtener los billetes de avión y de renovar el pasaporte de Miguel, aunque fuera a esas horas intempestivas. Una hora más tarde, todo estaba arreglado. Miguel había recogido los billetes de avión y su pasaporte estaba renovado. Espero que nadie me acuse de hacer aquí publicidad para el domingo. Esta es la realidad en este caso. A las 8 de la mañana salíamos desde mi casa de Pedregalejo hacia el aeropuerto con la esperanza de que hubiera en la alameda principal algún puesto de flores abierto donde comprar un ramo de rosas. No fue posible, ya que a esas horas todas estaban cerradas y tampoco pudimos comprarlas en el aeropuerto. Los enlaces de los 3 vuelos fueron de vértigo, ya que la salida de Málaga se hizo con algún retraso, llegamos a Madrid con el tiempo justo para despachar el vuelo a Barcelona. Más complicado fue aún el de Barcelona-Niza, dado que el avión nos estaba esperando con los motores en marcha y tuvimos que subir rápidamente llevando las maletas en mano, que afortunadamente no eran demasiado pesadas. Cuando despegó respiramos por fin y pedimos a la azafata una bebida para tranquilizar nuestros alterados nervios. Por lo menos ya estábamos camino de Niza y allí tendríamos que solucionar el problema de las flores, sintiendo mucho que no fueran malagueñas como había sido nuestro deseo. No ha sido posible, pero por lo menos llevarán el nombre de Málaga en la dedicatoria, razonó Miguel para darme ánimo. Verdaderamente habíamos hecho todo lo posible para llevar unas rosas desde su ciudad natal, pero al menos 2 personas llegadas expresamente desde Málaga intentarían entregar a sus viudas unas flores en nombre de la ciudad que lo vio nacer. Al salir del aeropuerto de Niza, decidimos alojarnos en Cannes por estar cerca de Mougins. Cannes, efectivamente, donde ahora es el Festival de Cine, está muy cerquita de donde él tenía su casa habitual. Yo recuerdo haber estado allí visitándola por fuera y además Picasso era un asiduo espectador de los festivales de Cannes todos los años, muchísimos años del periodo que vivió allí cerca. Donde a las afueras se encontraba la villa Notre-Dame-de-Vie, la residencia donde había fallecido el genial pintor malagueño. En Mougins nos dedicamos en primer lugar a buscar un alojamiento, ya que posiblemente tendríamos que permanecer allí 2 o 3 días hasta que se celebrara el entierro. También alquilamos un automóvil, pues suponíamos que más de una vez tendríamos que desplazarnos de Cannes a Notre-Dame, de Cannes a Mougins. No fue fácil encontrar alojamiento, pues las noticias del fallecimiento ya se había difundido por todo el mundo y cientos de periodistas y cineastas y artistas de todo el mundo, los países inundaban las calles en busca de un lugar donde alojarse. Por fin encontramos un pequeño pero confortable hotel donde aún quedaban 3 habitaciones, pequeñas pero limpias y a un precio aceptable. El dueño del hotel, que también hacía las funciones de conserje, nos informó amablemente de cómo teníamos que llegar a Mougins y que allí nos indicarían dónde se encontraba la residencia del difunto genio. Decidimos acercarnos a su residencia, donde conseguiríamos más noticias y podríamos tomar algunos planos para el inicio de nuestra película, pues suponíamos que la entrada a la villa estaría abarrotada de periodistas y curiosos. Después de más de una hora de estrecha carretera y numerosas curvas y con una fina e incesante lluvia, llegamos a Mougins. En la sala principal del ayuntamiento habían colocado un enorme retrato de Picasso rodeado de grandes canastas de flores y la bandera republicana de España, y allí nos informaron de cómo podíamos llegar hasta la mansión del malogrado genio. Un rato después llegábamos a Notre-Dame-de-Vie, donde una multitud de periodistas provistos de cámaras fotográficas y de cine se agolpaban junto a la cancela metálica que daba acceso a un extenso jardín que dejaba de ver entre árboles un señorial edificio de 2 plantas.
guardaba la cancela el jardinero, que al parecer tenía órdenes estrictas de no dejar entrar a nadie, a excepción de Paul, el hijo mayor del pintor, y del prefecto de los Alpes Marítimos. Ni siquiera podía admitir una tarjeta de pésame ni un ramo de flores, como le oímos excusarse ante los presentes que insistían en hacerlo llegar a Jacqueline, la viuda de Picasso. Incluso fue rechazado un impresionante ramo de rosas que pretendía entregar personalmente el director del MoMA, expresamente llegado desde Nueva York. Al anochecer, aguantando la fina lluvia, pero ya con menos personajes junto a la verja, Miguel, que dominaba el idioma francés, consiguió hablar con el jardinero de nombre Jacques Barrat y enterarse de que la tienda habitual donde Jacqueline encargaba las flores estaba en la rue d'Antibes de Cannes. La rue d'Antibes es como la calle Larios para nosotros aquí en Málaga, pero de allí de Cannes. También nos dijo que a Picasso no le gustaban las coronas de flores y que su flor favorita eran las rosas y siempre de color rosa. A sabiendas de que ya poco podíamos hacer allí, decidimos volver a Cannes para pernoctar en el hotel, quitarnos el cansancio del ajetreado día con una ducha y cambiar nuestra ropa empapada por otra seca. Al llegar al hotel, esto es muy gracioso, presenciamos un desagradable espectáculo que nos avergonzó. El enviado de Televisión Española, para rodar todo lo posible sobre el fatal acontecimiento, estaba insultando a gritos al dueño del hotel por haberle dado una habitación que no le gustaba, que era la única disponible, aunque sus insultos los decía en español, ya que no sabía una sola palabra de francés, eran perfectamente entendibles en cualquier idioma, así que preferimos quitarnos de en medio sin hablar con él y sin darle la menor noticia de cuantos habíamos conocido aquella tarde. Televisión Española no pudo obtener un solo plano del acontecimiento por culpa de la mala educación de ese señor. Ese señor era Manuel Alcalá, no sé si os acordáis, un famoso reportero, que por cierto, en la pequeña investigación que hicimos para ver qué proyectábamos, que había o que no, lo digo por si alguien está interesado, en aquel momento, año 1973, que existía el nodo, hay un nodo del 16 de abril de 1973 en el que hay 4 noticias. Recordáis que el nodo eran unas noticias y luego una época que era una revista en blanco y negro y luego unas en color. Bueno, pues en ese nodo del 16 de abril del 73 hay 4 noticias y en la noticia número 3 es donde se da la noticia de la muerte de Picasso. Por si a alguien le interesa este tema, tengo aquí los datos exactos porque esto es de dominio público, o sea que esto cualquier persona tiene acceso a verlo o a usarlos. A la mañana siguiente salimos muy temprano hacia Notre-Dame-de-Vie para conocer las últimas noticias sobre el entierro y allí nos enteramos de que el cuerpo sin vida de Picasso había sido trasladado durante la noche al castillo que el pintor tenía en Vaubenargues, en la región de Aix-en-Provence de los Alpes Marítimos. Esto está ya un poquito más lejos y en aquella época, curioso, era el mes de abril, pero ya lo veréis, aunque sea un poco de spoiler, pero curiosamente había nevado y hacía un frío enorme, siendo abril, porque claro, los Alpes Marítimos llegan prácticamente hasta la misma costa, son altísimos y había nevado. Antes de marchar hacia Vaubenargues, nos pasamos por la floristería de la rue d'Antibes de Cannes para comprar un buen ramo de rosas y orquídeas con un lazo morado sobre el cual las letras doradas se leía Málaga a Pablo Picasso. Eso lo vais a poder ver, el que no lo conozcáis lo vais a poder ver ahora en el documental. Llegamos al pueblo al mediodía con una temperatura de 0 grados y los alrededores totalmente nevados. Yo pasé un frío tremendo, pues mi atuendo era más propio para un abril malagueño que para una nevada. Miguel, en cambio, mejor conocedor de la región francesa, iba más protegido con una cazadora. Desde una balconada pudimos tomar unos planos del castillo, que más bien era un palacete de piedra oscura y cierto aire medieval casi a las afueras del pueblo. Por estrechas calles empedradas llegamos hasta un arco que daba entrada a la propiedad, donde unos gendarmes, acompañados de perros amaestrados, impedían paso a cuanto pretendían entrar con ramos y coronas de flores. Miguel explicó, al que parecía ser el jefe, que habíamos llegado desde Málaga con la única intención de llevarle unas rosas de su ciudad natal y que solo
pretendíamos que su viuda tuviera conocimiento de nuestra llegada. Las palabras de Miguel debieron de convencer al gendarme, que volvió unos minutos más tarde, después para pedirnos los pasaportes que demostraban nuestra llegada desde Málaga. Cuando regresó nos comunicó que excepcionalmente aceptaban las rosas, pero que solo uno de nosotros, dos, podía entrar en el recinto, un patio interior donde le recogerían las flores. Naturalmente tenía que ser Miguel, pues él era el que dominaba el idioma. En dicho patio había varias personas, pero las únicas flores que entraron en el interior del edificio fueron las que Miguel llevaba. Y por fin, a pesar de todos los problemas e inconvenientes, unas rosas con la dedicatoria de Málaga fueron las únicas flores que pudieron depositarse sobre la tumba de Pablo Picasso, el genial niño malagueño que nació en la Plaza de la Merced un 25 de octubre del año 1881. La película, con el título de Málaga y Picasso, se terminó de rodar a la vuelta de nuestro viaje, siendo el guión y la dirección de Miguel Alcobendas y, por mi parte, de Ojeda, la cámara y la producción. Copias de la película se encuentran hoy en la Filmoteca, en el Museo Picasso, en la Filmoteca del Ministerio de Asuntos Exteriores, en los archivos de Canal Sur y en la Filmoteca de Andalucía en Córdoba. Posteriormente, aprovechando los descartes de la película Málaga y Picasso, planos duplicados y restos de otros excesivamente largos o no utilizados, realicé un nuevo montaje titulado In Memoriam, con un texto de Miguel Alcobendas que quedará para aumentar el número de mis cortometrajes, la mayoría de ellos realizados en colaboración con mi amigo Miguel durante la década de los años 60 del pasado siglo. Entonces, este es el texto. Un comentario antes de poner la proyección, que son, deciros, dura 10 minutos, veréis, porque incluso ahí hay un copyright o un depósito legal que pone 70, hay una cierta confusión de si es del 75 o del 76. En realidad, vosotros sabéis que los del cine muchas veces empezamos una película, pero a veces dura muchísimo tiempo o se empieza el desarrollo y luego se tarda. Bueno, lo importante en este caso es saber, como pionero, en el caso de Miguel Alcobendas, que él ya tenía una intención de rodar sobre el tema del que estamos hablando, que ocurrió lo que ocurrió con la muerte de él y que entonces aprovecharon y tienen un documento único que está rodado en 16 milímetros. Entonces, es de justicia decir que el director era Miguel Alcobendas, el guión es del propio Miguel, la fotografía es de Francisco Javier Ojeda y Miguel Castañeda, estaría dentro del género documental, y las productoras originales son Ismael González, PC, Producciones Cinematográficas, y Motafilm. Motafilm era una productora que era de Luis Mamerto López Tapia, creo que en algún momento también fue socio el propio Miguel Alcobendas, pero que actualmente, claro, estamos hablando de una película que tiene muchísimos años, bueno, han sido compradas o recompradas por otra serie de personas. Y esto lo relaciono con lo que ha dicho antes nuestro presidente, en el que en este momento los derechos de esa película y en general todo lo que produjo Ismael González fue un productor muy importante de los 60, 70 y 80, y Motafilm, que era de Mamerto López Tapia, que también tenía Minofilm, que produjo muchas cosas por aquí, hicieron muchas películas por la costa. Todas esas películas actualmente los derechos son de Enrique Cerezo. Enrique Cerezo, como decías, que se le conoce mayoritariamente por el tema del fútbol, pero que es un señor que tiene 7.500 títulos que son propiedad de él, de todo tipo, o sea, largos, ficciones, documentales, cortos, largos y de todo. Y bueno, nada más, no sé si tú quieres decir algo, pues nada, pasamos a verla y que la disfrutéis. Y os recuerdo, bueno, otra pequeña cosa antes de verla, ya veréis que hay incluso, aunque es una película que tiene muchos años, ya hay una voz en off que va explicando, va haciendo un pequeño repaso sobre Picasso, sobre la forma de pintar, etcétera, etcétera, que a mí me parece interesante, incluso con los años, muchas veces los del cine decimos esto de, bueno, ¿y cómo se ve esa película que tiene 30, 40 años o lo que sea, ¿no? Bueno, pues yo creo que se ha mantenido bien. Por supuesto es una película muy rudimentaria porque se hizo con pocos medios y sobre todo lo que verdaderamente es impresionante son esos 2 minutos finales en el que se ve un poco lo que hemos hablado, ¿no? Y se ve Alcobendas, que veréis que es el que entrega el esto, y que esto fue, o sea, la cámara la llevaba Ojeda, que rodó en 16 milímetros, lo que Ojeda ya veréis que se ve gendarme, se ve que el tío de luego debió de hacer magia con el gendarme para conseguir lo que os he leído.
Así que nada, que lo disfrutéis y vamos a verla. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia y decirles que con estas proyecciones damos fin al pequeño ciclo que la Academia modestamente ha preparado para conmemorar Picasso 50 años después. También les diré que en el próximo anuario, que corresponde a los trabajos desarrollados por la Academia a lo largo del 2022, nos hemos en la portada adelantado un año y nos hemos referido al 2023, recurriendo para rendir homenaje a otro pintor también muy conocido, el autor, el americano, artista pop, Robert Indiana, autor del célebre Love, que está reproducida en todas las variaciones, colores, formas, etcétera. Pues precisamente nosotros hemos recurrido a una obra que Indiana hizo en el año 1977 y que tituló precisamente Pablo Picasso. Este es también nuestro homenaje gráfico a la figura del gran maestro y a todos ustedes, pues darles las gracias y decirles que, bueno, me piden la palabra, una última palabra. Si no, simplemente aprovechar para hacer publicidad en nosotros mismos, que ya después del COVID y todo esto, parece que vamos a iniciar proyecciones bien en forma de películas o documentales, y animaros para que el mes que viene, el jueves 29, vamos a proyectar un documental de 53 minutos de Javier Martín Domínguez, un ex corresponsal en Nueva York de Televisión Española y actualmente el presidente de la Oficina Internacional de Prensa en Madrid, sobre Jane Ball y Paul Bowles, con la particularidad, tiene también unos cuantos años ese documental, pero con la particularidad que salen ambos, tanto Paul Bowles como Jane Bowles, en vida. Y bueno, supongo que sabéis que Jane Ball, sus 6-7 últimos años vivió en un psiquiátrico de Málaga, y de hecho murió en ese psiquiátrico y está enterrada en el cementerio de San Miguel, que además el otro día se le hizo un homenaje. Simplemente recordaros y animaros e invitaros a que vengáis. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos, por el recuerdo, y a todos ustedes muchísimas gracias por su asistencia y bueno, decirles que, en fin, intentaremos continuar. Creemos que la programación que resta de año va a ser muy interesante, como aparte de lo que ha referido el señor Taillefer, pues como ustedes irán viendo a lo largo del tiempo. Muchas gracias y buenas tardes. Se levanta la sesión.